20 de las 24 provincias del país tuvieron apagones hoy y el Ministerio de Electricidad advierte que continuarán mientras el volumen de sedimentos sea alto en las hidroeléctricas. La producción diaria de Petroecuador cayó en 51.856 barriles y sus exportaciones fueron reprogramadas. La refinería de Esmeraldas retomó su producción tras 2 días de paralización causados por el apagón nacional y fallas en la planta, pero no regresa aún a su capacidad habitual. La fiscal general Diana Salazar califica de artimaña y jugarreta política el intento de Wilman Terán de acusarla con chats no judicializados con aval del correísmo. El procurador Juan Carlos Larrea, tras un mes, se abstuvo de dar su criterio al presidente Noboa sobre la consulta de si debe pedir licencia para hacer campaña electoral. El presidente Daniel Noboa dio esta mañana inicio a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, en un terreno a 10 kilómetros de donde realmente se construirá, según el gobierno, desde la próxima semana. La máxima autoridad de salud de Estados Unidos pide que las redes adviertan a sus usuarios los riesgos de su abuso, pues causa depresión y ansiedad, especialmente a los jóvenes. La tradicional fiesta del Inti Raymi, con la que los pueblos indígenas agradecen al sol por sus cosechas, arrancó en poblaciones de Pichincha, Cotopaxi y Loja. La participación de la TRI en la Copa América activa la venta de camisetas y gorras, mientras la inteligencia artificial vaticina quién ganará el torneo. Televistazo está en Santa Clara, California, donde la TRI se concentra e hizo su último entrenamiento previo a enfrentar mañana a Venezuela por la Copa América. El humedal La Cegua, que se extiende en 1.836 hectáreas, abarca 2 cantones de Manabí, en un paraíso para 200.000 aves acuáticas, manglares y árboles de Guayacán. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo Estelar. Comenzamos con una radiografía del sector eléctrico nacional tras los apagones de este viernes otra vez. Apagones, pesadilla que no para. Hoy nuevamente los apagones sorprendieron en el país. En 20 de las 24 provincias hubo cortes de electricidad. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair dejó de funcionar por acumulación de sedimentos. Adriana Bermeo describe la situación. En 20 de las 24 provincias hubo apagones. Este viernes los cortes nuevamente fueron sorpresivos. Empezaron a las 9 de la mañana y duraron entre 1 y 3 horas. El gobierno explicó que esta vez los cortes no ocurrieron por falta de generación, sino por la acumulación de sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que produce entre el 22 y el 25% de la electricidad que consume el país. La central cerró sus compuertas a las 4 de la mañana, operó durante 3 horas en la tarde y nuevamente tuvo que suspender su funcionamiento por una palizada. Mientras la intensidad de las lluvias ocasione acumulación de sedimentos, habrá cortes de electricidad. El operador eléctrico nacional SENACE informó que la madrugada de hoy el caudal del río Coca era de 1.400 metros cúbicos por segundo y arrastraba el doble de sedimentos de lo habitual. A las 7 de la mañana el volumen de sedimentos estaba 5 veces sobre el nivel adecuado para operar. Esto ocasionó que el sistema nacional se quede sin suficiente energía. En Quito los apagones empezaron antes de las 9, pero en la mayoría de sectores en los que se planificaron racionamientos desde las 10 de la mañana, el servicio eléctrico no se cortó. En Guayaquil, los comerciantes se quejaron por el poco tiempo con el que se anunciaron los cortes de electricidad. Esto les impidió planificar la atención al cliente. Sí, bastante complicado, afecta mucho a los negocios, la verdad que es para todos bastante complicado. La verdad ya no debería suceder esto porque nos afecta para todos el Ecuador.
En Cuenca, el tráfico aumentó en los sectores en los que los semáforos dejaron de funcionar y agentes de tránsito se encargaron de orientar la movilidad. En los locales comerciales se encendieron los generadores eléctricos. SENACE dijo que las empresas distribuidoras anunciarán los horarios y las zonas donde se producirán los siguientes cortes. Mientras tanto, la activación de la erosión del río Coca afecta a 40 familias que permanecen en la parroquia San Luis, la más afectada por este fenómeno natural. 2 personas, sin embargo, están desaparecidas desde el domingo pasado, cuando creció súbitamente el caudal del río. Paul Romero con el informe. La erosión del río Coca atemoriza otra vez a los pobladores de la parroquia San Luis, en Napo, que es la provincia más afectada. La intensidad de la lluvia del fin de semana incrementó el caudal del río y sus afluentes a 3.354 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio es de 1.300. La diferencia fue de tal magnitud que la Corporación Eléctrica del Ecuador debió suspender las operaciones de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entre el domingo y lunes. La fuerza del río y la lluvia debilitaron las paredes del socavón, que avanza vertiginosamente hacia las viviendas de 48 familias que decidieron quedarse pese al riesgo. Tenemos mucho miedo porque claramente no sabemos si esto se va a hacer un globo y nos podemos ir de la noche a la mañana. En San Luis aparecieron nuevas grietas en el suelo y en las paredes de las casas. El Centro de Operaciones de Emergencia del Cantón El Chaco declaró a San Luis, San Rafael y San Carlos en alerta roja por las afectaciones. Hay 2 desaparecidos desde el domingo, un hombre de 53 años y su hijo de 11. Fueron vistos por última vez cerca del campamento de la Selec antes del aluvión del río Malo, afluente del Coca. Los bomberos empezaron su búsqueda con maquinaria pesada y sus familiares llegaron desconsolados al lugar en donde se cree que acudieron a ver a sus animales cuando el río se desbordó. La evacuación de los pobladores de San Luis es inevitable, pero no existe un plan de contingencia y la ayuda necesaria. Por ahora se construyen viviendas para 11 familias cerca del Chaco y se ha destinado un terreno para el resto de pobladores. Petroecuador declaró fuerza mayor a las exportaciones de petróleo por la paralización del oleoducto de crudos pesados OCP. Varios pozos tuvieron que ser apagados y la producción de la estatal cayó de 50.000 barriles por día. Paul Romero nuevamente con otro informe. Petroecuador usó la cláusula de fuerza mayor a las exportaciones de crudo pesado y esto le permite reprogramar la entrega en el mercado internacional sin sufrir sanciones o multas. La producción bajó desde el lunes por la suspensión del bombeo de crudo Napo por parte de la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados OCP ante la reactivación de la erosión del río Coca que afectó la tubería en la parroquia San Luis, provincia de Napo. Petroecuador apagó 55 pozos del bloque 43 de los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini y Teté y el pozo Edén Yuturi del bloque 12. El 17 de junio, el día que OCP cerró las válvulas, la estatal produjo 390.319 barriles de crudo. Este jueves bajó a 338.463 barriles, según datos de Petroecuador. También el cierre temporal de 309 pozos por falta de electricidad y por mantenimiento influyó en la caída de la producción petrolera. Así, en menos de una semana, la producción cayó de 51.856 barriles por día. Fuentes del estatal señalaron que las empresas internacionales ya fueron notificadas de la declaratoria de fuerza mayor. Además, desde el lunes, los tanques de almacenamiento de crudo pesado que están en Orellana y Sucumbíos fueron llenados para retomar las exportaciones cuando OCP reinicie el bombeo. Esa empresa trabaja en la zona de la erosión y adecua una variante de la tubería, pero no ha informado cuándo reiniciará el bombeo. Mientras tanto, la refinería de Esmeraldas dejó de producir combustibles durante 2 días. Una serie de fallas y el apagón del miércoles de esta semana se sumaron para que la planta de refinación más grande del país quede fuera de operación. Francisco Garcés tiene más datos. El apagón del miércoles dejó fuera de operación durante 2 días a la refinería de Esmeraldas, que es la planta de producción de combustibles más grande del país. Este viernes empezó a refinar de nuevo y los técnicos esperan que vaya recuperando su capacidad en los próximos días. La refinería padece fallas que no le permiten funcionar al 100% de su capacidad. El 4 de mayo, una de sus 2 unidades de vacío sufrió un daño y desde esa fecha opera con 30% menos de capacidad. Así fue hasta el martes, cuando produjo 42.000 barriles de gasolinas y diésel. Las condiciones cambiaron el miércoles. El apagón nacional paralizó la planta cuando había producido solo 1/3 de los combustibles previstos.
El jueves, la planta se mantuvo fuera de operación, pero los técnicos empezaron a encenderla. Este viernes, la refinería volvió a producir. En la tarde había recuperado el 65% de su capacidad. Sin embargo, los niveles de operación en los que estaba funcionando en los días anteriores solo se recuperarán en las próximas horas. La refinería de Esmeraldas produce el 60% de los combustibles nacionales, especialmente diésel y gasolinas. Pero esa producción no alcanza para abastecer al mercado nacional y por eso una parte de los combustibles son importados. El plan de contingencia de Petroecuador contempla que si la producción de la refinería se reduce, se debe aumentar las importaciones para no dejar desabastecido el mercado. El jueves, la estatal petrolera emitió un comunicado en el que informó que sus técnicos trabajan para mantener el normal despacho de combustibles en el país. En Chimborazo, el desbordamiento de 2 ríos destruyó 3 puentes en la parroquia Candelaria, dejando a 62 familias incomunicadas. Las lluvias en esa zona continúan, lo que dificulta el trabajo de maquinaria para poder habilitar las vías. 62 familias de las comunidades Tarau y Releche de la parroquia Candelaria en Penipe están incomunicadas desde hace 6 días tras el desbordamiento de 2 ríos que arrasaron con los 3 puentes que conectaban a estas zonas con la cabecera parroquial. Este viernes, 50 habitantes se unieron para realizar una minga, retirar escombros y con la ayuda de 2 retroexcavadoras tratan de rectificar el cauce del río Choca. Estamos haciendo de la limpieza al puente. Queremos que por lo menos la gente pueda transitar peatonalmente, que pueda sacar sus productos y para ello se ha contratado una maquinaria privada. Algunos cruzan en la maquinaria y otros de los comuneros caminan sobre grandes troncos que arrastró la corriente tras un deslave ocurrido a 50 metros de la zona. Con esta minga ellos esperan habilitar al menos un paso, aunque hay otros 8 kilómetros de vías secundarias destruidas. En el tramo que conduce al centro poblado hay grietas de 40 centímetros de profundidad. Estamos hablando de alrededor de un poco más de 2 kilómetros que se está hundiendo la vía, que existen grietas que inicialmente el día domingo eran de 1 centímetro, 2 centímetros y que al día de hoy ya están 40 centímetros de grietas. La Candelaria es una zona dedicada a la ganadería. Hay 62 familias que producen 3.000 litros de leche al día. Ellos caminan hasta 3 horas para poder llevar sus productos a centros de acopio. Y luego de constatar un represamiento de agua en lo alto de la montaña, las autoridades decidieron cerrar la vía Baños-Puyo en el sector de Quilloturo hasta disminuir el caudal y poder terminar con los trabajos en la carretera. Más detalles en el siguiente informe de Fabián Villa. El paso provisional que fue abierto en el sector Quilloturo de la parroquia Río Verde para conectar a Baños con Puyo fue cerrado luego de 3 días. La decisión fue tomada debido al alto riesgo de un deslave por el represamiento de lodo y rocas en lo alto de la montaña, pues las constantes lluvias han formado en la cima un estanque de sedimentos. Los 28 operadores que trabajan mejorando el camino, con 2 retroexcavadoras, palas mecánicas y 6 volquetas, tuvieron que suspender las labores. Bajo estas circunstancias climatológicas no se puede trabajar para garantizar, puesto que detrás de las máquinas, más allá de un capital que puede ser de lo público o lo privado, existen seres humanos que están operando. 200 vehículos permanecen varados en ambos sentidos de la vía, muchos de ellos camiones con alimentos y combustible. Los conductores esperaban cruzar anoche, pero tuvieron que pernoctar en el sitio. Lo importante es que haya seguridad para poder viajar, si no, no habría problema. Tendríamos que venir otro día. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este viernes, la vía provisional se habilitará en la tarde en 2 horarios, únicamente para vehículos de asistencia humanitaria, alimentos y combustible, mientras que un equipo conformado por bomberos y policía realiza durante el día un sobrevuelo para verificar las dimensiones del represamiento y definir una estrategia para evacuar de forma segura los sedimentos. La mayor cita futbolística de América empezó y el rey de los deportes vuelve a concentrar toda la atención. Las calles son el principal termómetro de la fiebre futbolera, que es visible en veredas y mostradores. En esta avenida del norte de Quito, las ventas de las camisetas de la selección se incrementaron desde hace una semana. Como 50, 100 camisetas al día. La camiseta se convierte en un símbolo de identidad. Portarla se vuelve casi obligatorio entre la fanaticada del fútbol. El sentimiento pues siempre va a ser el mismo. La camiseta puede cambiar, puede al técnico, pero el sentimiento es el que mueve a la nación. En cualquiera de las dificultades, el gobierno que esté, la gente tiene que moverla.
Y si la de la Tri es la más vendida, hay otras que también pelean la predilección de la fanaticada. Argentina y de Ecuador, porque estamos obviamente aquí, aunque también como tenemos hermanos venezolanos, se venden las camisetas de Venezuela, de Colombia, de los países más cercanos. Hay camisetas para todos los presupuestos. En las tiendas oficiales cuestan entre 35 y 80 dólares. En la calle depende de la calidad de la tela. Fuera de camisetas, el accesorio más buscado y prácticamente el único más demandado son las gorras. ¿Qué porcentaje ha subido con esto? 75% es eso. ¿Ya? Por la temporada. La fiesta y la alegría de la Copa América se siente. Daniel Noboa presidió esta mañana la ceremonia de inicio de obra de la nueva cárcel en Santa Elena, pero los trabajos arrancarán la próxima semana. Ni siquiera se ha llegado a un consenso con comuneros de la zona, quienes reclaman la propiedad de las tierras por ser ancestrales. Luisa María Heredia estuvo en ese lugar. Este es el verdadero terreno sobre el que se asentará la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, infraestructura que, según el gobierno, empezó a construirse este viernes, 21 de junio. Televistazo recorrió la zona y encontró solo unos cuantos árboles talados, como este ceibo, que comuneros de Bajada de Chanduy, una población vecina, han usado para escribir leyendas en señal de rechazo, y algunos troncos pintados con rojo que están colocados como hitos. No había contratistas trabajando, ni militares resguardando. Han estado aquí dentro de los terrenos nosotros, toda la vida midiendo aquí adentro. Pero no han empezado trabajos. Ningún trabajo han empezado todavía, niñita. De acuerdo con la gobernación, los trabajos en realidad empezarán la próxima semana. Aunque a la mañana se hizo una ceremonia de inicio de obra. Se llevó a cabo en una cancha que está ubicada junto a una escuela, en la comuna Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, a unos 10 kilómetros de la ubicación real. El gobierno promete levantar un penal con sistemas de inteligencia artificial y 5 pabellones para albergar alrededor de 800 reos. Incluso ya tiene nombre. Damos identidad a este lugar como la cárcel del encuentro. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos. A partir de ahora transcurren los 300 días que tomará la construcción de la nueva cárcel. Es decir, en 10 meses, en abril de 2025, la primera de las 2 megacárceles que ofreció el presidente Daniel Noboa deberá ser inaugurada. SNAI lanzó bajo reserva el proceso de contratación en 52 millones de dólares. El único proveedor que fue invitado es la firma española Puentes y Calzada Infraestructuras. Durante el acto no se aclararon dudas como, por ejemplo, por qué no hubo otros oferentes en el concurso, ni tampoco qué se va a hacer para llegar a un consenso con los comuneros, que exigen propiedad de las tierras por ser ancestrales. De hecho, un grupo hizo un plantón a metros del lugar del evento. La policía los obligó a bajar los carteles y dejar de gritar consignas. Todavía existen unos pocos que siguen dando gritos al viento, tratando de impedir que se construya esta cárcel, pues nuestra voz es más fuerte. El gobierno asegura que el predio, que en total tiene 300 hectáreas, le pertenece, que fue entregado al Estado por una hipoteca. La cárcel ocupará 12,2 hectáreas. El uso excesivo de las redes sociales provoca depresión y ansiedad en los jóvenes. El director de Sanidad de los Estados Unidos presentó una propuesta para generar advertencias digitales. Valeria Navarro explica de qué se trata y cómo funcionaría esta iniciativa. Las redes sociales están creando tantos daños a la salud mental que la máxima autoridad de salud de Estados Unidos, Vivek Murthy, pidió al Congreso que se exija a las plataformas de redes sociales emitir advertencias a sus usuarios. Según él, la crisis que enfrentan los jóvenes merece ser tratada como una urgencia social. Los jóvenes pasan en promedio en el teléfono de 3 a 7 horas diarias. El excesivo uso de las redes sociales duplica el riesgo de ansiedad y depresión. Sus síntomas son la tristeza y la falta de concentración. En Ecuador, neurocientíficos también estudian este problema porque el 91% de la población utiliza redes sociales en su teléfono. Estas personas sienten o tienden a tener comparación social mucho más drástica. Piensan que su valor personal, al compararse con el de otras personas, modelos, influencers y demás que ven en redes sociales, tiene pues una peor valoración. La recomendación mundial es de máximo 3 horas diarias. Estar más tiempo lleva a los jóvenes a ideas que restan su autoestima. Los pensamientos suicidas han aumentado en un 47% desde el año 2008,
cuando el uso de redes sociales se disparó. China es el único país que regula el tiempo de los jóvenes en las redes sociales, 2 horas de 8 a 16 años y 40 minutos para menores de 8 años. Pero sí tenemos estudios, tenemos evidencia que ha observado que la reducción de redes sociales, del uso de redes sociales en pacientes con depresión y ansiedad, mejora los síntomas entre el 35 y el 40%. El exceso de uso de teléfono también produce daños físicos, resequedad en los ojos, dificultad al enfocar, deformaciones en las articulaciones de los dedos, problemas cervicales y formación de jorobas. El presidente argentino Javier Milei visita España por segunda vez en medio de cuestionamientos por las críticas públicas hechas al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a quien apenas hace 2 días tildó de cobarde. Milei fue condecorado con la medalla internacional que concede la Comunidad de Madrid, dirigida por la conservadora Isabel Díaz Ayuso. Informa Pedro Jiménez. El presidente de Argentina, Javier Milei, está en España por segunda vez en 2 meses. Su agenda, al igual que en la primera visita, es al menos en parte de orden privado, aunque no totalmente alejada de la política. Sin encuentros con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI, aunque no así con la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo recibió para otorgarle la medalla internacional, creada en 2017 y que se entrega a representantes extranjeros en reconocimiento por su labor institucional. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Y Javier Milei criticó al socialismo. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. E hizo un nuevo cuestionamiento al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien tiene diferencias políticas y personales. Y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos a los españoles. La ceremonia se dio en la Real Casa de Correos en la Plaza Puerta del Sol en Madrid, junto a la cual se ubicaron centenares de simpatizantes del presidente argentino. En las inmediaciones, en cambio, se habían instalado grupos opositores y activistas que protestaban por la presencia de Javier Milei en España, donde además recibe esta noche el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de libertad. 67 migrantes africanos fueron rescatados por un crucero cuando estaban a la deriva en el Atlántico. Pasaron más de 20 días en el mar hasta que fueron avistados por la tripulación de un barco con turistas. En la canoa estaban también los cuerpos de 5 personas que fallecieron durante la travesía. Con ayuda de cuerdas, la tripulación del crucero Insignia rescató a decenas de migrantes que estaban en una canoa en mar abierto, al sur de las Islas Canarias. Fue una operación compleja por las condiciones climáticas y después de 16 horas de labores lograron subirlos a todos. Son 67 ciudadanos africanos, entre ellos 3 niños, que según contaron tenían 21 días navegando en su intento por llegar a Europa. Su situación era dramática, porque junto a los sobrevivientes estaban los cuerpos de 5 personas que murieron en la travesía. Uno más murió por su delicada condición de salud después de ser rescatado. Este viernes arribaron al puerto de Tenerife. Médicos y socorristas los atendieron. Aunque muchos se habían recuperado durante las horas de estancia en el crucero, 5 personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron hospitalizadas. Los pasajeros que donaron ropa a los migrantes contaron que fueron ubicados en uno de los pisos inferiores del barco, en una zona aislada para su resguardo. Los migrantes rescatados son originarios de África subsahariana, específicamente de Burkina Faso, Mauritania, Gambia y Senegal. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se perfila como el próximo secretario general de la OTAN. El camino para su confirmación quedó libre tras el retiro de la candidatura del presidente de Rumanía, con lo que consolide el apoyo de los miembros de la Alianza Atlántica. Estos, sin embargo, deberán sellar el nombramiento en la cumbre de la organización que se realizará en julio en Washington. Rutte reemplazará al noruego Jens Stoltenberg, quien ha estado 10 años al frente de la OTAN.
Y cientos de estadounidenses han sido víctimas de estafadores que los contactan mediante las redes sociales. Son mafias internacionales que crean perfiles falsos para ganarse su confianza y luego robar el dinero. Sin embargo, detrás de este delito cibernético también hay esclavitud. Veamos. Matt y Adrian perdieron a su padre hace unos meses en Virginia, Estados Unidos. Dennis era un hombre optimista de 82 años que repentinamente comenzó a alejarse de su familia cuando conoció a una mujer por Facebook, Jessie Shu, o por lo menos eso decía su perfil. Con el tiempo ella lo convenció de que invirtiera en criptomonedas, dejándolo sin nada. Dennis escribió una carta a su familia diciendo lo avergonzado que estaba y se quitó la vida. Murió devastado y con el corazón roto, dice su hija. En California, Karina, una doctora en química, también fue contactada por un perfil falso. Era un hombre que la enamoró y le estafó robándole $150,000. Realmente confiaba en esta persona. En sus perfiles, los estafadores se presentan como personas exitosas, ganan la confianza de sus víctimas y las impulsan a invertir en portales falsos de criptomonedas. Cuando le quitan todo su dinero, desaparecen. La práctica se conoce como carnicería de cerdos. El FBI ha determinado que las cibermafias que operan en Estados Unidos realmente están en el sudeste asiático, principalmente en un país pequeño llamado Myanmar. Una investigación de CNN en 2023 reveló que muchos de esos estafadores son víctimas de trata de personas. Son encerrados y torturados para cometer este delito. Rakesh fue uno de ellos. Llegó a un complejo de edificios buscando trabajo en el área de tecnología, pero fue forzado a firmar un contrato bajo la amenaza de ser ejecutado. Fui forzado a usar un perfil falso de una joven rusa para estafar. Según datos del FBI, $4.000 millones fueron robados en estafas de este tipo en 2023 solo en Estados Unidos. Aunque han tenido éxito en la recuperación de algunos fondos, los delincuentes están fuera de su alcance y ninguna agencia policial estadounidense ha podido detener ni a un sospechoso. Atención porque hay peligro en los balnearios. 20 playas del país tienen un nivel de amenaza alta por oleaje y otras 21 están con nivel medio de peligro entre hoy y mañana. Así lo informó el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pide a los ciudadanos no ingresar a las playas de Esmeraldas como Atacames, Same y Mompiche. En Manabí, Manta, Canoa, Crucita, Puerto López y Ayampe. En Santa Elena, a Manglar Alto, Salinas, San Lorenzo. Y en El Oro, a la playa de Jambelí. 147 estudiantes de 3 unidades educativas de Balsar en Guayas son atendidos en el Hospital del Cantón y en el dispensario del IES por una posible intoxicación con algún producto químico. El Ministerio de Educación emitió un comunicado confirmando que los alumnos presentaron dificultad respiratoria, vómito y dolor de cabeza, mientras que el Ministerio de Salud Pública aseguró que esperan los resultados de los exámenes médicos para determinar las causas de la intoxicación. Las autoridades locales se mantienen reunidas en el COE de Balsar evaluando esta situación. Portoviejo vivió una noche de violencia este jueves. En menos de 2 horas, 5 personas fueron asesinadas en ataques armados en 2 sectores de la capital manabita. 2 ataques armados ocurrieron en menos de 2 horas ayer en Portoviejo, capital de Manabí. El primero fue aproximadamente a las 7 de la noche en la parroquia Andrés de Vera, al sureste, una zona identificada como peligrosa por la presencia de bandas de microtráfico. Según el jefe de policía de Portoviejo, Rodrigo Hidalgo, 2 sicarios en moto irrumpieron en una casa y dispararon contra 3 hombres. Uno murió en el sitio y los otros 2 en el hospital. 22 restos de balas quedaron dispersos en la vivienda. La parroquia Río Chico, zona rural del cantón, fue escenario del segundo hecho violento. Un joven de 19 años y un hombre de 39 fueron acribillados mientras circulaban en una moto. Según la policía, los crímenes responden a una disputa de territorio entre los lobos y choneros. Portoviejo es el segundo distrito más violento de Manabí, provincia donde ahora se estableció el Mando de Seguridad Nacional.
La Fiscalía procesará al ex contralor Pablo Celi en el denominado caso Celu. Tiene que ver con una glosa millonaria que, según Diana Salazar, perdonó a la empresa Conecel Claro en el año 2019. Es el tercer proceso penal que enfrenta el ex contralor, quien ya tiene una sentencia condenatoria. Informa Jacqueline Rodas. El excontralor Pablo Celi, sentenciado a 13 años de prisión en el caso Las Torres y con llamado a juicio en el caso Chinacamce, enfrentará una tercera causa penal bautizada el caso Celu. La fiscal Diana Salazar le formulará cargos por el delito de tráfico de influencias. El nuevo proceso tiene relación con información que se hizo pública en 2021 sobre una glosa de $111.900.000 que perdonó a la telefónica Conecel Claro. También se procesará al exdirector de responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño, quien en su versión dijo: el señor Pablo Celi de la Torre me dispuso directa y verbalmente que suscriba desvanecimientos. Me solicitó que haga valedero los informes técnicos y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por $111 millones a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro. Otro funcionario de la Contraloría dijo a la Fiscalía que hubo presiones para cambiar la resolución original y hay chats de Celi con la exdirectora de auditoría en los que ella escribe que jamás dirá algo en su contra aún en el caso Claro. Televistazo buscó al abogado de Pablo Celi para conocer su opinión sobre el nuevo proceso penal que enfrentará. Aún no responde. En declaraciones anteriores restó mérito a los elementos expuestos por la fiscal Salazar. Tiene que haber la prueba documental, tiene que haber un peritaje, tiene que haber alguna constancia que justifique esa versión. En el presente caso no existen las constancias que justifiquen tales hechos. Cuando se conocieron estos elementos, Conecel emitió un comunicado asegurando que no hubo una glosa en firme, sino una predeterminación de responsabilidades para funcionarios públicos, que la empresa cumplió con la ley y nunca fue señalada. La audiencia de formulación de cargos del caso Celu contra Pablo Celi y Luis Miño será el próximo lunes en la Corte Nacional. La fiscal, el objetivo correísta. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional permitió que Wilman Terán, quien es fiscalizado en un juicio político por incumplimiento de funciones, presente supuestas pruebas contra Diana Salazar. A pesar de que hubo señalamientos a esa decisión, la sesión continuó. Adriana Bermeo con los detalles. Wilman Terán pasó de ser acusado a acusador. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, controlada por el correísmo, dio la vuelta al juicio político en contra del ex titular del Consejo de la Judicatura. Una moción planteada por Sofía Espín y aprobada en esta mesa legislativa permitió que Terán presente chats en contra de la fiscal general Diana Salazar como si la señalada fuera ella. Esto ocasionó que el interpelante del juicio político, Jorge Peñafiel de Construye, abandone la sala. En actas que conste esta intervención y mi retiro de la sesión debido a que yo no voy a presenciar este sainete, señor presidente. No fue el único legislador que cuestionó este procedimiento. César Umajinga de ADN también se opuso a que presenten como prueba un documento que Terán dice haber sido sometido a un peritaje privado y que no está judicializado en la Fiscalía. Es realmente vergonzoso para la comisión. ¿Cómo nosotros podemos forzar absolutamente el juicio político que nosotros mismos iniciamos, aprobamos y calendarizamos? La comisión ha obrado de buena fe y ha permitido que uno de los interpelantes, que no tenía cómo hacerlo, tenga también sus pruebas de descargo. Ninguna objeción impidió que la sesión continúe y que Terán diga lo que quiso. Que le piden un acto urgente a allanar el Consejo de la Judicatura, domicilios y extraer dispositivos. Ya, ¿y ahora qué pasó? Yo le contesto como cualquier cosa. Tema Walter Macías, el embajador te va a llamar. ¿Ya lo hizo? Es Las Torres. Le digo, el jueves tengo reunión. Sí, tuve la reunión, nunca me habló del tema. Era cuestión de la señora fiscal. En la Asamblea, Wilman Terán es acusado de incumplimiento de funciones por haber participado en la destitución del juez nacional Walter Macías y por extender arbitrariamente los plazos en funciones de algunos jueces, acusaciones que fueron ratificadas por el ex consejero Javier Muñoz en su cooperación eficaz.
Y como una nueva artimaña y jugarreta política, calificó la fiscal Diana Salazar a lo ocurrido en la comisión de fiscalización cuando Wilman Terán presentó supuestos chats con ella de un teléfono del que Terán no dice dónde está. La fiscal informa que los celulares de Terán fueron incautados en el caso Metástasis y están en cadena de custodia. Jacqueline Rodas con la reacción de la funcionaria. La fiscal general Diana Salazar reaccionó a lo ocurrido anoche en la comisión de fiscalización, cuando la asambleísta del correísmo Sofía Espín pidió que se lean chats entregados por el procesado Wilman Terán. Según el expresidente de la Judicatura, preso en la cárcel de La Roca, son mensajes que intercambió con Salazar. En un comunicado, la fiscalía indicó: esta institución expresa su más profundo rechazo ante esta nueva artimaña, cuyo único objetivo es desprestigiar a la máxima autoridad de la fiscalía y contaminar los casos en los que investiga corrupción y narcotráfico y que involucran al mencionado ciudadano. Buscan entorpecer el trabajo de la justicia a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. La fiscalía explica que los teléfonos de Terán fueron incautados en el operativo del caso Metástasis, cuando también encontraron $25,000 en efectivo en su casa, computadores y documentos. Los equipos de Wilman Terán están en cadena de custodia y fueron legalmente periciados y abiertos frente a los abogados de los procesados del caso Metástasis. En la asamblea, Terán intentó explicar el origen del teléfono donde dice que están los supuestos chats. Se me extendió una boleta de orden de comparecencia con la fuerza pública a una audiencia. Yo dejé mi teléfono en casa. Tuve un fuerte diálogo con mi padre. Él concurrió donde un perito forense. El peritaje es privado, iniciativa de Wilman Terán. No se ordenó dentro de un proceso penal ni está en cadena de custodia para garantizar su origen. Él no quiere decir dónde está el teléfono. Wilman Terán tiene 2 órdenes de prisión y enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y delincuencia organizada. En el caso Metástasis, los testimonios lo relacionan con la red criminal del narcotraficante Leandro Norero, con el alias El Diablo, para negociar sentencias en la Corte Nacional. Hay chats donde le envían el contacto telefónico de Terán al narcotraficante para que trate directamente con él, fotos en su despacho e información de su injerencia en otros actos judiciales irregulares como la libertad de Jorge Glass. En el caso Independencia Judicial, su ex compañero de pleno Javier Muñoz, quien se declaró culpable, involucra a Terán en un plan liderado por Rafael Correa para tomarse la justicia, destituir a la fiscal Diana Salazar y lograr su regreso con un recurso de revisión en la Corte Nacional que eche abajo la sentencia del caso Sobornos. Daniel Noboa se queda sin opciones para evitar que Verónica Abad lo reemplace cuando tome licencia para hacer campaña por las elecciones de 2025. La Procuraduría General del Estado evitó pronunciarse sobre si debe o no tomar licencia. Fabiola Santana con los detalles. Al presidente Daniel Noboa se le cerró otra puerta para evitar que Verónica Abad lo reemplace cuando empiece la campaña electoral. Este jueves, la Procuraduría General del Estado se abstuvo de emitir un criterio sobre si el mandatario debe o no tomar licencia desde el 5 de enero para promocionarse de cara a las elecciones de 2025. El 22 de mayo, Noboa le hizo esa consulta a la institución que actúa como abogada del Estado, argumentando que su gobierno era de transición, por lo que no cabía la figura de reelección y la obligación de pedir licencia para realizar campaña electoral, y mencionaba a su favor un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Un mes después, la Procuraduría, bajo la titularidad de Juan Carlos Larrea, dijo que se encuentra impedida de pronunciarse porque carece de competencia en función de las disposiciones constitucionales, legales y de sentencias de la Corte Constitucional, y porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la función electoral, debido a que Ecuador se encuentra en un periodo electoral. El procurador recalcó que todas las autoridades y funcionarios ajenos a dicha función tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida función, pudiendo incurrir en conductas incluso sancionadas penalmente. La Procuraduría envió la consulta del jefe de Estado al Consejo Nacional Electoral, pero esa función del Estado tampoco se pronunció, pues dijo que no era su competencia. El Código de la Democracia establece la obligatoriedad de pedir licencia en casos de reelección
Constitución y la Constitución determina que, en caso de ausencia temporal del presidente, lo reemplazará el vicepresidente. Pero esa opción no es del agrado de Noboa por su distanciamiento de Abad. Para dejar fuera a la segunda mandataria, aún se tramitan denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, una por infracción electoral y otra por concusión. Conciertos, obras de teatro, presentaciones de danza y lanzamiento de libros son parte de las actividades de entretenimiento más destacadas para este fin de semana. Vanessa Robles con el resumen de las propuestas culturales. Salsa a la carta. Es el evento que ofrece el Teatro Centro de Arte para este sábado 22 de junio a las 7 de la noche. El artista Manuel Marval, ex integrante del destacado grupo Salserín, interpretará canciones de Marc Anthony, Grupo Nietzsche, Oscar de León, entre otros. Ese mismo día, Toledo Show presenta la obra de teatro Chicos OnlyFans. La historia de 3 amigos desesperados que buscan cubrir sus deudas. La presentación será a las 8:30 de la noche en Plaza Colonia de Vía a la Costa. El concierto Marea Musical se presenta en la Sala La Bota del Malecón del Salado en Guayaquil. En esta segunda edición, las 3 bandas invitadas tocarán canciones de rock alternativo, glam rock y el denominado rock guayaco. La presentación será el domingo 23 de junio a las 4 de la tarde. El último lugar del mar es la obra de danza contemporánea que se presenta en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza en Quito, este sábado 22 de junio a las 7 de la noche. Son 15 bailarines en escena. La entrada es libre. El sábado 22 también se realizará el recital de piano con Boris Cepeda en Quito. El pianista y director de orquesta ecuatoriano interpretará obras como Rapsodia Española de Franz Liszt, entre otros. El evento será a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Millones luchan por la paz. Pepe Uvilla es el artista chileno invitado a la Casa de la Cultura de Tungurahua en Ambato. La música del recuerdo será el centro del concierto, que se dará este sábado 22 de junio a las 7 de la noche. No podemos. La Odisea de los Tallos es el libro que resume 30 años de investigaciones en la Cueva de los Tallos, ubicada en Morona, Santiago. El nuevo libro del periodista argentino Alex Chionetti está disponible en todas las librerías del país. Y Las Terribles Chicas Puma es la novela contemporánea de 176 páginas del escritor ecuatoriano Santiago Páez. La historia gira en torno a la relación de 3 primas, cuyo vínculo se ve afectado por el paso del tiempo. Está disponible en digital y en todas las librerías. Comunidades quichuas de Loja y Cotopaxi celebraron el Inti Raymi. En Pichincha, estudiantes de colegios y universidades también participaron de las ceremonias ancestrales. Valeria Navarro con más detalles. Hoy se celebró el Inti Raymi, la fiesta del sol. Las comunidades quichuas agradecieron al sol por las cosechas. Es una de las ceremonias espirituales andinas más importantes del año y marca el solsticio de invierno. En Loja, en el cantón Saraguro, las comunidades recorrieron las calles céntricas con música y danza. Llegaron hasta la laguna de Chuquidel, donde formaron círculos humanos. En el centro se dibujó un sol con mazorcas, flores y ofrendas. Luego compartieron alimentos en una pambamesa. En Cotopaxi, en el cantón Saquicilí, las comunidades se dieron cita en el Parque Central para agradecer a la Pachamama. Formaron la chacana o cruz andina con granos secos como maíz, frijol, habas y arvejas. Los yachaks o curanderos ancestrales prendieron sahumerios para una limpia general de purificación. En Pichincha, 2 cantones se sumaron a la celebración. En Cayambe, estudiantes colegiales salieron desde la plaza central hasta la loma de Puntiachil. En este Inti Raymi participaron los niños guaguacuna. Porque nosotros queremos que queden sus corazones en sus mentes, hoy tengan a través de ellos los conocimientos que se ha venido teniendo, los valores que se ha tenido en los pueblos, pues no queremos que se olvide.
En Quito, estudiantes universitarios se concentraron en el Parque Arbolito, alzaron sus brazos al sol para agradecer tal como lo hacían sus antepasados. Sumaron frutas y pétalos de rosa a los granos secos para formar la chacana y dar gracias al Dios Inti. Ecuaterra llegó al humedal La Cegua en Manabí, una reserva que se extiende por 2 cantones de la provincia y alberga a 200.000 aves. Los visitantes pueden recorrer senderos para el avistamiento de estas especies. Karen Ceballos muestra más de este espacio natural. Gracias por su sintonía, amigos. Les recordamos que en ecuavisa.com también pueden informarse sobre la situación en los balnearios del país tras la alerta en 41 playas que están en un nivel alto y medio de riesgo por oleaje hoy y mañana. Los esperamos este sábado en una nueva emisión de Televistazo luego del partido entre Ecuador y Venezuela en la Copa América. Por la señal de Ecuavisa tendremos la previa y también las impresiones sobre el esperado encuentro. Buenas noches y buen fin de semana. ...20 de las 24 provincias del país tuvieron apagones hoy y el Ministerio de Electricidad advierte que continuarán mientras el volumen de sedimentos sea alto en las hidroeléctricas. La producción diaria de Petroecuador cayó en 51.856 barriles y sus exportaciones fueron reprogramadas. La refinería de Esmeraldas retomó su producción tras 2 días de paralización causados por el apagón nacional y fallas en la planta, pero no regresa aún a su capacidad habitual. La fiscal general Diana Salazar califica de artimaña y jugarreta política el intento de Wilman Terán de acusarla con chats no judicializados con aval del correísmo. El procurador Juan Carlos Larrea, tras un mes, se abstuvo de dar su criterio al presidente Noboa sobre la consulta de si debe pedir licencia para hacer campaña electoral. El presidente Daniel Noboa dio esta mañana inicio a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, en un terreno a 10 kilómetros de donde realmente se construirá, según el gobierno, desde la próxima semana. La máxima autoridad de salud de Estados Unidos pide que las redes adviertan a sus usuarios los riesgos de su abuso, pues causa depresión y ansiedad, especialmente a los jóvenes. La tradicional fiesta del Inti Raymi, con la que los pueblos indígenas agradecen al sol por sus cosechas, arrancó en poblaciones de Pichincha, Cotopaxi y Loja. La participación de la TRI en la Copa América activa la venta de camisetas y gorras, mientras la inteligencia artificial vaticina quién ganará el torneo. Televistazo está en Santa Clara, California, donde la TRI se concentra e hizo su último entrenamiento previo a enfrentar mañana a Venezuela por la Copa América. El humedal La Cegua, que se extiende en 1.836 hectáreas, abarca 2 cantones de Manabí, en un paraíso para 200.000 aves acuáticas, manglares y árboles de Guayacán.